Hola, mis queridos hermanos, buen día. Espero que se encuentren muy bien, bendecidos por la gracia del Señor. Y bienvenidos a esta nueva clase de apologética. Hoy comenzamos un nuevo tema, es un tema muy interesante, es un tema muy bueno también, para nosotros maravilloso porque para nosotros siempre es bueno hablar acerca de Dios, aunque hoy día todavía sigue siendo un tema un poco controversial hablar acerca de Dios, ya que estamos en un mundo moderno, contemporáneo, un mundo con grandes vivencias y experiencias nuevas, con grandes avances tecnológicos y pues todo esto representa cada vez un mayor obstáculo y un mayor desafío para nosotros y para la vivencia de la fe. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración o voy a hacer una oración para ponernos en la dirección del Señor. Amado y buen Dios, te doy gracias, Santo Padre, por este nuevo y maravilloso día. Gracias por el buen descanso que me has dado. Gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio, por estas conexiones que tú permites para que podamos llevar a cabo esta clase. Gracias también, Señor, porque cada vez tú nos das un aprendizaje nuevo y rico, Señor, para poder acercarnos un poco más a ti y comprender un poco más. Gracias también te damos, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el interés de aprender, Señor, pero también de conocer todas estas cuestiones importantes para que podamos estar siempre preparados para presentar una defensa de nuestra fe, Señor. Que es un honor, Señor, y un privilegio poder hablar acerca de ti y poder defender tu palabra, Señor, y tu ser. Te rogamos, Señor, o te ruego yo la dirección de tu Santo Espíritu. Te ruego que guíes mis palabras y que guíes estos temas y este aprendizaje, Señor, tanto para mí como para mis alumnos y las personas que vayan a ver este video o esta grabación, Señor, de esta clase. Nos dejamos en tu presencia, Señor, y en tus manos confiados en que tú escuchas nuestras palabras, Señor, y que tú nos das guías por medio de tu Santo Espíritu. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a comenzar con el tema que les traigo para hoy. Voy a compartir la pantalla y les traigo esta presentación. Espero que se vea todo muy bien. Bueno, la unidad que comenzamos hoy tiene como título ¿Existe Dios? Y pues la pregunta que si existe Dios no es una pregunta nueva, es una pregunta que se ha mantenido durante mucho tiempo, durante varios siglos o tal vez durante toda la historia de la humanidad y las diferentes etapas. Y pues esta pregunta siempre ha tenido varias reacciones y también ha generado muchos tipos de pensamiento. Mm, Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer como una introducción, algo similar a lo que vimos con las diferentes formas o imágenes que se tuvieron para modernizar a Jesús. Pero vamos a hacer como un resumen mucho más corto. Entonces, bien, primero tenemos en la Edad Media. Y pues esta edad, edad media o medioevo, época medieval, eh, principalmente sobresalía el poder religioso y pues se evidenció este dominio de la iglesia, principalmente lo que fue o lo que es la iglesia católica. Y pues esta época se caracterizó por ser una época oscura para la fe. Eh, Dios no era cuestionado ni nada de lo que tenía que ver con Dios.
pero lo que se sabía de Dios no era por medio de las escrituras, no era por medio del texto sagrado, sino que era básicamente por la enseñanza o por la instrucción que daba la Iglesia Católica. Entonces, lo que dijera el Papa era la palabra de Dios, lo que dijeran los sacerdotes y los clérigos y pues todas estas personas representativas de la Iglesia, lo que ellos dijeran era la palabra de Dios. Entonces, todo giraba en torno a la religión. Y pues en esta época se construyeron muchas iglesias, muchas catedrales, también se dieron muchos símbolos representativos de la Iglesia Católica, como los crucifijos, como las imágenes y como todo ello. También en esta época se dio pues algo muy interesante que fue la venta de reliquias. Y estas reliquias se conoce como una parte de un cuerpo o algún objeto que haya sido tocado por el cuerpo de un santo, según la Iglesia Católica, ¿no? Y esto es digno de veneración. Entonces, ya sea una parte de su cuerpo o algún objeto que haya sido o que haya entrado en contacto con este santo. Entonces, poseer este tipo de reliquias era un símbolo de poder y pues también era un símbolo de poder tanto para la iglesia como para cualquier particular. Entonces, eh, todas estas personas líderes de esta iglesia se interesaron mucho por adquirir este tipo de cosas, pero también las personas particulares, quienes podían, quienes tenían el dinero suficiente para comprar como personas importantes, por ejemplo, reyes y demás figuras. Entonces, se llegaron a vender alrededor de unas 5.000 astillas de la Cruz de Cristo. También se vendieron grandes cantidades de prepucios del Señor. Incluso se dice que todavía se encuentran exhibidos algunos en varias catedrales de Europa, sobre todo en Francia. También se vendían espinas de la corona de Cristo, sus diferentes ropajes, objetos que pudieron haber pertenecido al Señor. No sé si ustedes recuerdan, hay algo que se menciona mucho y que es el Santo Grial, eh, el otro que no recuerdo el nombre, donde está el rostro de Cristo que quedó allí pintado también, es algo muy representativo de esta práctica. Y pues todos estos objetos o todo o partes del cuerpo que pudieron haber pertenecido al Señor de Jesucristo, pues todo eso mantuvo como esta práctica en auge. Y pues también se considera reliquia partes del cuerpo, objetos que pertenecieron a los apóstoles, a los mártires y a los santos que llama o que nombra la Iglesia Católica. Y pues esto hizo que todo este fenómeno se transformara en una mercadería, que también esto hubiese un tráfico considerable con todos estos objetos y partes y pues principalmente de Cristo, el Señor Jesús. Entonces, en este tiempo todo giraba en torno a lo religioso, como dije, las catedrales, las iglesias, todo esto fue muy representativo. También en el arte. Las pinturas eran acerca o las grandes obras representativas eran acerca de vírgenes, de santos. También conocemos muchas imágenes del Señor Jesús. Toda la cultura giraba en torno a esto, la música, la literatura, todo era acerca de la religión porque no había duda de la existencia de Dios. Y si había algún cuestionamiento, pues eran muy pocos en realidad los que se atrevían a mencionar algo o a dudar de la existencia de Dios, ya que pues esto era, podían ellos terminar en la hoguera, ahogados, ahorcados, torturados, o bueno, esto terminaría en la muerte de alguna manera. Entonces recordemos, por ejemplo, la Santa
entre comillas, la Santa Inquisición, que pues fue un tribunal de la Iglesia Católica y que se dedicó a perseguir a todas estas personas que ellos llamaban como disidentes religiosos y herejes. Entonces, bueno, esto fue algo también que se dio mucho en esta época y también algo que cabe mencionar es la famosa venta de indulgencias por parte también de la Iglesia Católica. Entonces, bien, hermanos, esta iglesia, esta iglesia, no, esta época oscura no planteó ningún esfuerzo por entender o por cuestionar a Dios. Y quienes se atrevieron a hacerlo, pues ya sabemos cuál sería o cuál fue su destino. Y bien, después entonces encontramos la etapa del Renacimiento. Y aquí entonces, pues allá vemos un contraste con la época anterior, porque la fe es sustituida por la razón. Entonces comienza también una era, como su nombre lo dice, ¿no? Renacimiento, un renacer o un florecimiento a través de un movimiento que fue muy importante en esta época llamado la Ilustración. Entonces resurgen las ciencias, el arte, se sustituyen los símbolos religiosos, las figuras de la Virgen y de todos estos santos por figuras eróticas, por mujeres desnudas, por figuras también románticas o amorosas, y también hay un mayor interés por representar la naturaleza y pues la anatomía humana. Y también los artistas transmiten la belleza del ser humano a través del cuerpo. Ahí en la imagen que se puede ver del Renacimiento, pues alcanza a ver las manos o los dedos que quieren alcanzarse para tocar. Y pues si hemos visto, yo creo que sí, es una imagen pues en realidad muy famosa esta obra, esta pintura que se encuentra en la Capilla Sixtina. Su nombre es La creación de Adán y pues es una obra muy representativa del Renacimiento, creo que es o la más representativa o una de las más representativas por Miguel Ángel, que fue un gran artista de esta época. Y bueno, por supuesto que esta pintura tiene un gran significado también, una profundidad que abarca todo este pensamiento de la época. Entonces, asimismo como en la pintura y en el arte, en la música, en la literatura, en la tecnología, también se tuvieron muchos avances. También se crean las primeras universidades como resultado también pues de todo este florecimiento intelectual que surgió en esta época. Y pues ya con ello, con el conocimiento, el hombre tiene ya la capacidad de expandir su mente, de comenzar a razonar, de comenzar a cuestionar. Y pues a partir de esta etapa ya no hay tanto miedo, tanto reparo, o tanta vergüenza. Y entonces de acá resurge la pregunta de quién es Dios. Y pues también esta época fue muy interesante, ya que permitió la transformación o el resurgimiento del pensamiento, lo que hemos mencionado antes en toda esta parte cultural, las artes, la literatura, ciencias, pero también se reemplaza la fe por la razón como el valor supremo y se afirma al ser humano como el centro del universo. La ilustración toma estas ideas del racionalismo y la convierte prácticamente en su Dios. El Dios es la razón y se opone a todo pensamiento o idea de lo religioso. Entonces aquí Dios se rebaja solamente a ser como un objeto de estudio, un objeto que debe ser analizado, que se pone en un microscopio para verlo, para analizarlo, para estudiarlo, para tratar de entenderlo o para interpretarlo como ellos quieren para capturarlo y encerrarlo, pues a fin de que lo puedan tener en su mano, que pueda estar atrapado. Y bueno, pues eh, como ya hemos mencionado, solo lo que el hombre
puede comprobar es válido y solo en esto pues se puede creer, porque solo lo que yo puedo comprobar es lo que existe. Entonces, yo sé que un objeto existe o que algo existe porque puedo verlo, puedo sentirlo. Entonces, por ejemplo, sé que este marcador o este resaltador existe porque puedo verlo, puedo tocarlo, puedo sentirlo, puedo ver su forma, su color, puedo definirlo. Entonces sé que es real. Y bien, entonces ahora, en la época moderna, posmoderna, nuestra época actual, una época llena de avances científicos, avances tecnológicos, de nuevas creencias, ciencia, todo esto, pues también ha traído la idea de la tecnificación de Dios. Entonces, en la Edad Media, como vemos ahí en la representación, Dios era ese anciano o ese abuelito de barba blanca, larga, que siempre está sentado sobre el mundo o el universo, observando todo. En el Renacimiento, pues Dios se convierte en un objeto de análisis o en un objeto de estudio. Y bueno, en la Edad Moderna nos enfrentamos entonces a ese reto o a ese desafío de las nuevas corrientes y a todos estos movimientos del pensamiento, filosofía, de movimientos sociales, políticos, económicos, ideologías, como veíamos ayer, etcétera. Así que, pues brevemente, y ya hicimos este recorrido en estas etapas de la historia de la humanidad y pues hemos visto que de cualquier forma Dios siempre ha tenido un papel muy importante para el ser humano, no solo como figura de la fe, no solo como el Dios todopoderoso, como el creador, sino también como alguien que el hombre quiere llegar a conocer, a ver y a capturar. Entonces, bien, aquí planteo estas preguntas que son muy importantes. ¿Cómo saber? ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? ¿Realmente existe Dios? ¿Quién es Él? ¿Y cuáles son las pruebas de su existencia? Bien, entonces, nosotros como cristianos, como creyentes, como personas de fe, como personas que practican esa fe, que estamos en comunión con Dios, que asistimos a una congregación y que diariamente pues estamos nutriéndonos y en práctica y defensa de nuestra fe. Si alguien viene y nos hace este tipo de preguntas, pues obviamente nosotros responderemos que sí existe un Dios, porque para nosotros principalmente está nuestra fe. No necesitamos tanto de la razón, porque principalmente para nosotros está nuestra fe sobre todo eso. Pero en realidad, ¿qué pruebas tenemos nosotros para comprobar la existencia de Dios? ¿Cómo podremos responder a estas personas que vienen con estas preguntas? Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros responderle a un ateo? ¿Qué respuesta le daríamos? Entonces, es importante que nosotros podamos aprender a considerar estos cuestionamientos y que también podamos tener las herramientas necesarias para responder, para defender nuestra fe. Es importante que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar a las personas, de escuchar sus creencias, sus pensamientos, sus posturas, todo lo que hay en sus mentes, de lo que se han impregnado o de sus prejuicios que han tenido, ya sea porque en su educación no les enseñaron a conocer a Dios o porque ellos por medio de la ciencia, del estudio,
de sus universidades, pues llegaron a la conclusión de que no existe Dios. Entonces es importante conocer todas estas cosas, conocer todas las objeciones que las personas tienen respecto a Dios y respecto a estos temas. Es importante que nosotros aprendamos a conocer, a escuchar, para que podamos tener las herramientas suficientes, para que podamos tener también o conocer algunos conceptos importantes para que podamos dar respuesta a todas estas preguntas. Bien, entonces acá encontramos diferentes ideas, creencias o pensamientos acerca de las preguntas que vimos anteriormente. Y pues esto también nos hace ver o nos hace entender esa posición que tiene hoy la modernidad o el hombre moderno en relación con Dios. Bien, entonces primero tenemos a el agnóstico, quien afirma que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre ha creado a Dios. Ellos llegan a la conclusión que Dios es un invento o una creación del mismo hombre. Sigmund Freud, que pues es un personaje muy conocido y muy importante en toda esta parte de la psicología, yo creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver su materia de consejería cristiana o sus clases con la profesora Cintia, y pues ella habla mucho acerca de este tema. Y bueno, este hombre enseña que Dios es meramente una proyección mental de la figura de un padre terrenal, una muleta no más para dar sentido de seguridad al hombre. También encontramos que con los avances de la ciencia, mucha gente piensa que Dios es un concepto innecesario o una simple idea supersticiosa. Bienvenida, hermana Irma. Buen día. ¿Cómo está, hermana? Buen día, buen día. Bueno, Gracias. me alegra mucho tenerla en clase. Hermana, ya había comenzado hace un momento, pero bueno, aquí en esta diapositiva estamos viendo algunas creencias o pensamientos, o posiciones que tiene el hombre acerca de las preguntas que yo planteaba anteriormente. Y pues esas preguntas corresponden al tema, a la unidad que comenzamos hoy. Y pues básicamente es, ¿realmente existe Dios? ¿Quién es Él? ¿Y cuáles son las pruebas de su existencia? Bien, entonces para que mi hermana entre en contexto de lo que yo estaba mencionando, eh, las siguientes creencias entonces son posturas que el hombre ha tenido para intentar dar respuesta a estos cuestionamientos que planteaba anteriormente. Entonces, bien, yo mencionaba que el agnóstico afirma que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre ha sido creado. El hombre es quien ha creado a Dios. Y pues ellos llegan a la conclusión de que Dios es un invento o una creación del hombre. También mencionaba a Sigmund Freud y pues les decía que este hombre fue una figura importante para la psicología y que tal vez ustedes ya lo han escuchado en clase con la hermana Cintia. Entonces, él enseña que Dios es meramente una proyección mental de la figura de un padre terrenal, una muleta no más para dar sentido de seguridad al hombre. Y bien, aquí vamos entonces. Mencionaba que con los avances de la ciencia, mucha gente piensa que Dios es solo un concepto innecesario, una simple idea supersticiosa. Entonces, y estas ideas también ya las hemos escuchado o se han planteado o aún continúan en el pensamiento del hombre, según pues
las clases que hemos visto anteriormente, ya hemos escuchado un poco acerca de todos estos tipos de pensamiento. Y bien, hay algunas personas que todavía afirman o hablan acerca de la muerte de Dios. Entonces, para muchos Dios está muerto. Dios no existe. Hay otros que creen que sí hay un Dios, pero para ellos Dios es una fuerza impersonal, algo incognoscible, que obra solamente a través de la naturaleza. Entonces, mis queridos hermanos, esta imagen de Dios que veíamos en la primera diapositiva, este anciano de barba blanca, larga, sentado sobre el mundo, este anciano enojado, castigador, vengativo, ese Dios que muchas veces nos enseñaron a conocer, a ver, ese Dios que muchas veces nos han mostrado. Bueno, ese Dios luego pasa a ser un objeto de estudio analizado bajo la lente de un microscopio y ahora en la modernidad solamente se convierte en un concepto o una idea, como por ejemplo las posturas que hemos visto o las ideas anteriormente, las que acabo de leer. Y pues, hermanos, este pensamiento conceptual es muy peligroso o muy riesgoso, porque, por ejemplo, si nosotros queremos definir algo, eh, al definir, pues nosotros fijamos con exactitud, con precisión, fijamos el significado de alguna palabra o de alguna cosa, de algún objeto. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué podríamos decir acerca de este objeto? ¿Cómo podríamos definirlo? Entonces, este es un objeto plano, rectangular, de color como celeste. También este objeto pues es electrónico, sirve tiene muchas funciones en realidad. Sirve para hacer llamadas, para recibir mensajes, para tomar fotografías, videos, para jugar. Bueno, cumple con muchas funciones. Entonces, ¿cómo definiríamos este objeto? ¿Cómo se llama? Un celular, ¿verdad? Es un celular, ¿verdad, mi hermana? Entonces, Sí. le ponemos límites a este objeto. Eso nos ayuda a entender que cuando nosotros definimos algo o nos hacemos un concepto de alguna cosa, pues lo encerramos, lo capturamos y le ponemos estos límites. Y si nosotros también llevamos este mismo ejercicio o este razonamiento a Dios, ¿usted cree, hermana Irma, que Dios podamos definirlo o conceptualizarlo de alguna manera? ¿Sí o no? No, definitivamente no. No, ¿por qué, mi hermano? Bueno, yo creo que pues simplemente no podemos definirlo porque yo al menos en mi pensamiento eh, eh, analizo que no podría definir a Dios porque es incomprensible para mi mente finita el entender eh, que un Dios tan poderoso, tan grandioso, majestuoso, pueda sentir ese amor eh, inmenso por esta humanidad que está en decadencia en valores, virtudes, y que es para él tan importante la humanidad que dio todo por cada uno. O sea, yo no podría definir ni su amor ni su grandeza, eh, porque mi mente no alcanza, ¿verdad?, a entender esa grandiosidad de Dios. Eh, no, la verdad,
Yo no podría decir o encasillar a Dios en algo o en alguien parecido a mí, porque aunque somos a imagen y semejanza de Él, y Él ha puesto en nosotros tantas cosas que nosotros, tanto mental, moral y espiritualmente, podemos hacer, no nos podemos comparar con Él. O sea, como para yo definirlo como acaba usted de hacer con el teléfono, pues yo podría hacer con un objeto o con una persona, no. Creo que es algo que va fuera de mi capacidad mental como para definirlo como algo. Exactamente no, no podría. Claro, Gracias. mi hermano, es muy cierto. Bien, yo creo en algo que dijo, también comparto, es la opinión de mi hermana Irma. Para mí eso también es algo muy importante. Yo también creo en la finitud de las capacidades del hombre. Nuestras capacidades también tienen un límite, llegan hasta cierto punto, a pesar de que hoy en día pues el hombre ha creado muchas cosas y ha logrado muchas cosas que tal vez no nos imaginábamos hace algunos años y nos sorprenden muchas cosas de las que hemos visto hoy en día, sobre todo en materia de la tecnología. El hombre tiene la capacidad de crear y de pensar muchísimas cosas, pero yo también creo en lo que decía mi hermana Irma, que nuestras capacidades tienen límite, llegan hasta cierto punto. Y de ahí en adelante no podemos avanzar, de ahí en adelante solo está Dios, que Dios sí es infinito. No podemos conocerle, no podemos compararnos, decía mi hermana, no podemos comparar nuestras capacidades a Dios, a las capacidades, a los atributos de Dios. Entonces, nosotros sí estamos limitados, nosotros sí tenemos límites, Dios no. Pero también hay algo muy importante. Recordemos que nosotros no podemos conceptualizar a Dios tampoco, a pesar de que el hombre ha intentado de diferentes maneras y ha planteado muchas formas o tipos de pensamiento para intentar hacerlo, nosotros no podemos conceptualizar a Dios, podemos acercarnos o intentarlo de la mejor manera posible. Incluso la teología se encarga de esto. Ustedes también ya han visto su clase de teología y saben de qué se trata esta materia y cómo la teología se encarga de tener un mayor acercamiento a Dios. Pero ni siquiera estos conceptos teológicos pueden definir a Dios, ni siquiera la teología puede encerrar lo que Dios representa o conceptualizar a Dios. Y pues también hay algo muy importante que nosotros ya lo hemos visto y ya lo hemos repetido en clase, y es que si el hombre llega a definir o a conceptualizar a Dios, Dios deja de ser Dios, porque entonces le pondríamos límites a Dios. Como ya hemos mencionado, eso es algo imposible. No podemos poner límites a Dios, como bien sabemos. Bueno, por otra parte, también se menciona acá que Dios es solamente una idea supersticiosa. Y pues nosotros también hemos estado relacionados con esa palabra, con la superstición. La superstición es como una creencia de algo sobrenatural, algo irracional, y pues se le atribuye a determinados objetos y seres, personas, no sé, hasta fechas un poder sobrenatural, una consecuencia, ya sea negativa o positiva. Entonces, por ejemplo, supersticiones así muy conocidas, al que he escuchado. Si se rompe un espejo, son 7 años de mala suerte. Si se pasa debajo de una escalera, también es mala suerte. Si se le atraviesa un gato negro, también es mala suerte. Fechas como el martes o el viernes 13 he escuchado, incluso hay películas que se tratan acerca de eso. También es mala suerte. Y encontrar un trébol de 4 hojas dicen que es buena suerte. Una pata de conejo, bueno.
no sé, cualquier cantidad de cosas. Entonces, todo esto son ideas supersticiosas, así que no podemos eh, pensar en Dios como una simple idea supersticiosa, porque aunque hay muchas personas que relacionan a Dios con esta creencia, no se puede rebajar a Dios a solo una idea supersticiosa o a un amuleto. En este caso, sería Dios un amuleto de protección o de seguridad para nosotros. También encontramos personas que creen en Dios, como menciona ahí, pero como cada uno hace su propia imagen de Dios, o no se conoce mucho sobre Dios, entonces Dios se reduce solamente a una fuerza impersonal, dice ahí, algo incognoscible. Entonces, no sé, tal vez es un espíritu, una energía, una fuerza. Yo he llegado a escuchar que Dios esto es una fuerza que me conecta con el universo y que yo puedo manifestar y Él me va a dar y todo aquello, todas esas cosas. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Y aunque hay muchos movimientos y personas que hablan acerca de eso, no puedo reducir a Dios a una simple fuerza, energía o solo a algo que me cuida, me protege, me da seguridad o me hace sentir bien. Porque si no, no sería Dios, sino sería un ser o otro Dios con D minúscula que yo estoy creando a mi manera. Bien, entonces ahora vamos a considerar primero, pues lo que los hombres piensan acerca de la naturaleza de Dios. ¿Qué entiende el hombre por la palabra Dios? ¿Qué ideas se ha tenido de Dios a través de la historia? Y pues como hemos visto, el hombre ha elaborado diferentes conceptos acerca de Dios o de la divinidad, como vimos en la introducción. Y pues estas ideas sobre quién y cómo es Dios han sido todas, por decirlo así, todas han sido erradas o han sido desafortunadas. Ninguna representa a Dios en lo más mínimo. Y pues a continuación veremos algunas nociones que el ser humano ha establecido para tratar de aproximarse o de entender o de definir a Dios. Bueno, entonces estos son los conceptos que el hombre ha establecido en relación a su concepto de Dios. Primero, entonces, encontramos el animatismo, que se llama animatismo. Y pues este animatismo es una creencia que tienen ciertos pueblos primitivos en las islas del Océano Pacífico. Y pues ellos creen que Dios es un ser que ellos mismos llaman maná. Y pues dice que es una fuerza poderosa que aunque no se ve, manifiesta su poder en el mundo físico de una manera misteriosa, en ciertos objetos, dándoles a estos un poder inusual. Entonces, esto podemos observarlo en los seres inanimados de la naturaleza, por ejemplo, pero es más común que se manifieste en animales, en cualquier animal y también en personas. Y pues es Dios quien les da este poder o esta autoridad a estos seres. Encontramos también el animismo. Y el animismo consiste en creer que todos los objetos de la naturaleza tienen su propio espíritu. Estos deben ser adorados para que no dañen a los hombres. Y pues bien, esta creencia yo creo que es muy popular sobre todo en las culturas indígenas. Nosotros hemos visto que ellos siempre le atribuyen mucho poder a todos los elementos de la naturaleza y también le rinde culto y adoración. Por ejemplo, el sol, la luna, la madre tierra
Y bueno, hay una práctica acerca de esto, de la madre tierra, una ideología, la Pachamama se llama. La Pachamama es una deidad femenina, es la representación de la madre tierra. Y este culto o adoración es muy común, sobre todo en las regiones andinas, muy cercanas a nosotros. Por ejemplo, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y también hacia el noreste de Argentina. Esto también es algo muy propio de esta práctica de las religiones asiáticas. Ellos creen que cada elemento de la naturaleza posee un espíritu. También nosotros vemos que se nos presenta este pensamiento o esta creencia a veces como de una manera muy sutil en las películas y en las series que vemos, sobre todo en las que son animadas, que son para niños, que son dibujitos infantiles. Allí nosotros podemos encontrar que los animales o los seres inanimados tienen su propio espíritu. Entonces, bueno, esto corresponde al animismo. La siguiente es el politeísmo. Y pues el politeísmo básicamente es la creencia en muchos dioses, los cuales están relacionados con algún aspecto de la naturaleza. Entonces vemos que la naturaleza siempre está presente, ¿no? Siempre tiene como un papel importante. El politeísmo es característico del hinduismo. Sí han escuchado hablar del hinduismo, ¿verdad? El hinduismo es la religión en el mundo que más tiene dioses. Dicen que tiene más de 300 millones de dioses. Entonces, imagínense cómo es esto. Algo ya que se sale de toda lógica. Bueno, también encontramos el budismo, el mahayanismo, el confucianismo, taoísmo, sintoísmo en el oriente y también en las religiones de las tribus africanas contemporáneas. Aquí también es común encontrar esta creencia o esta práctica del politeísmo. En el mundo antiguo también se tenía esta práctica. Recordemos, por ejemplo, a los egipcios, a los babilonios, a los asirios, a los griegos e incluso los romanos. Pues todas estas culturas y eh, todas estas religiones las hemos visto en el Antiguo Testamento. Entonces recordemos que también todos ellos tenían esta creencia politeísta y pues ellos adoraban a una pluralidad o a una gran cantidad de dioses. Y pues algo muy similar también ocurre en la actualidad en nuestro mundo moderno. Eh, por ejemplo, aquí en Colombia yo he visto mucho, no sé si ustedes allá, no sé si mi hermana Irma en México haya escuchado o tengan otra figura así similar. Acá en Colombia yo veo mucho por la calle, eh, también por publicidad, una figura que se llama José Gregorio Hernández, que él fue un médico venezolano. Ya murió hace muchos años, pero a él se le atribuyen poderes. Entonces yo recuerdo que mi abuela, hace mucho tiempo, porque pues mi abuela ya este año lleva 20 años de haber fallecido, ella hace mucho tiempo me contaba que este médico que estaba muerto operaba a la gente. Entonces se necesitaba como de alguna medium o de alguien que le invocara y este médico se presentaba y operaba a la gente que necesitaba de alguna cirugía o de alguna cosa así especial. Entonces, imagínense, estas creencias todavía están en nuestra actualidad y en nuestro mundo moderno. No sé si, hermana Irma, usted conoce alguna figura o algo así similar que se le rinda culto. Hermanita, aquí en nuestro México hay mucha idolatría.
sí, no solamente en personas, o en personajes creados, ¿no? Como son, las apariciones de algunas vírgenes. Aquí en nuestro Tlaxcala, que así se llama el estado donde yo radico, se habla de una figura que apareció en un árbol de ocote. Ocote es una madera, es un árbol de una madera especial que es muy olorosa y si se enciende, enciende muy rápido. Entonces, inclusive la Virgen se llama la Virgen de Ocotlán, porque se vio en el árbol de Ocote. Y se le atribuyen muchos poderes porque inclusive cerca del árbol donde supuestamente ella se apareció, hay un manantial de agua. Ahora ya hicieron un pozo. Antes se sacaba el agua con una cubetita. Ahora ya la entubaron y además llega la persona, abre la llave y se lleva su botella, su cubeta, su bote, porque es un agua milagrosa, según dicen, sana. Bueno, y muchos, bueno, no nada más en una figura etérea que según ellos vieron, también personas que dicen que hicieron milagros y pues también les atribuyen, este, inclusive hasta niños, ¿no? Hay figuras de niños que según dicen que se les invoca, hacen el milagro de la sanación y de peticiones que la gente realiza. Aquí hay muchísimo. Aquí para llevar la palabra de Dios es muy complicado porque la gente es muy idólatra. O sea, de testimonios de humanidad tenemos aquí muchísimos. Claro, mi hermana. Y esa figura de la Virgen es como muy común en diferentes creencias, ¿no? Y siempre pues se le atribuyen todos estos poderes pues todas estas milagros, entre comillas, que ocurren, se les atribuyen es a estos seres, se les atribuye ese poder es a ellos. Y mire cómo decía usted, hermana, entonces ya eh, como que se modernizó de alguna manera el sistema para que la gente llegue y obtenga rápidamente ahí el agua que les concede o que les ayuda con su petición, con su milagro o con la sanación de alguna persona. Entonces, todo ello también está relacionado con estos aspectos de la naturaleza. Aquí entonces también ya está el agua, en el ejemplo que nos da la hermana, esa agua milagrosa que viene de ahí del árbol donde se apareció esta figura de la Virgen. Y pues eso es algo muy común, como dice la hermana, en nuestras culturas tenemos muchos ejemplos de todas estas prácticas y de todas estas figuras que han surgido a raíz de todo esto. Pero también nosotros como cristianos podríamos estar de alguna manera cayendo en ciertas prácticas que se pueden considerar politeístas. Por ejemplo, hoy en día no sé si ustedes ya vieron algo de los nuevos movimientos religiosos, o creo que no. Hoy en día con la nueva era hay muchas prácticas como el Feng Shui, como el yoga, como la meditación, como algunas, ay, se me olvidó cómo se llama eso, constelaciones. También está el llamado a los ángeles. Está una cantidad de prácticas que surgieron con la nueva era. Y pues hay cristianos que practican este tipo de conozco hace más de 10 años y desde que yo la conozco, ella siempre ha dicho que ella es cristiana. Y cuando nos reunimos, incluso ella siempre, casi siempre ella es la que ora, ella habla acerca de Dios, de Cristo, pero ella practica cuanta cosa se le ocurre. O sea, todo eso que he mencionado, ella lo practica. Ella va, ella se reúne, incluso ella ha llegado hasta a tomar yagé, que no sé si ustedes lo han escuchado,
que es algo relacionado también con la cultura indígena. Acá en Colombia eso es también algo muy popular, la toma del yagé. Entonces nosotros como cristianos podemos estar cayendo en estas prácticas politeístas. Incluso también si por un lado estamos leyendo a Dios, adorando a Dios, perdón, leyendo la Biblia, pero atendemos a este tipo de prácticas o de creencias espirituales. Y pues ahora que menciono la Biblia, pues también nosotros a veces caemos en una práctica que es incluso de adorar la Biblia o de otorgarle poderes sobrenaturales a la Biblia. Por ejemplo, en mi casa, donde yo me crié, en mi infancia, la Biblia estaba en una mesa, ¿cómo se? Es como un atril, más o menos, una mesita de mármol así similar a un atril. Y estaba abierta siempre en el Salmo 91. Entonces todo ello era ¿para qué? Para protección. Entonces ahí, así, ahí se toman las cosas como un amuleto. Y hay cristianos que yo he visto que le dan a la Biblia también como ese poder. eh, Le otorgan como un poder sobrenatural también al tenerlo como un amuleto, ya sea en su mesa de noche, ya sea como yo mencionaba, en un lugar especial donde está abierta, en un texto especial que yo quiero que Dios obre de alguna manera. Pero pues en realidad, hermanos, nosotros sabemos que la Biblia físicamente es un libro como cualquier otro. Permite, Perdón, hermana. si me permite, Sí, claro, hermana. este, lo que usted comenta es real, pero volvemos a lo mismo en cuanto a que muchas veces la falta de conocimiento, como nuestro Señor Jehová le dijo a su pueblo, mi pueblo pecó por ignorancia, se perdió por ignorancia. El no saber eh, sobre lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos nos hace caer en esos errores y pues muchas veces son pecados, ¿no? Porque estamos dejando a Dios de lado. Fíjese que yo hasta que entré a conversaciones con mi hermano Abraham, este, igual lo conozco desde que era un jovencito, bueno, casi un niño, este, ya en su etapa de joven que ya predicaba en nuestra iglesia, este, él me empezó a compartir que la Biblia sí es un, un libro valioso, importante, pero cuando lo abrimos y tomamos el conocimiento de, ahora en mi clase de teología, también lo aprendí que si usted lo coloca en el estante, pues es un libro, pero si usted lo toma, lo abre y se empapa del interior, ya es palabra de Dios. Y sí, yo fui de las personas, ahora sí no me da pena decirlo, porque mi ignorancia no me permitía visualizar la realidad de que yo tenía mi Biblia igual abierta y no en un texto especial, ¿no? Yo buscaba un pasaje y lo abría y lo dejaba y yo decía, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en mi hogar. Nunca le di el poder de decir, pues si, por ejemplo, si en caso de enfermedad lo coloco sobre la persona que amo y le va a dar la sanidad. No, no llegué a eso, ¿verdad? Pero sí el creer que el tener la palabra de Dios abierta, este, era como una imagen de mi fe, ¿verdad? De que yo creía en Dios y que quien me visitara viera que yo tenía mi fe depositada en Dios y que yo obtenía ese conocimiento a través de la Biblia. Pero no alcanzaba yo a ver que, pues dentro de todo, pues como usted dice, quizás era como el decir que era un objeto que podría crear una especie de protección o de ayuda en algún momento. Y tristemente nuestra iglesia ha invadido por esa falta de conocimiento, esa soberbia también de no querer
adentrarse en la palabra de Dios, de creer que hay objetos que nos protegen. Yo he visto hermanas dentro de la iglesia que a sus niños aquí en México les ponen pulseritas de color rojo de semillas, que están elaboradas con semillas. Y bueno, o listoncitos rojos. Y uno dice, ¿cómo? Pues no creemos que Dios es el que nos protege. ¿Cómo es que recurrimos? Hay jovencitas que usan aretes especiales de plumas con figuras y dicen que es para ahuyentar los espíritus. O sea, usted ve que dentro de nuestra iglesia hay idolatría y que la gente no quiere empaparse de la verdad para cambiar su pensamiento. Gracias. Muchas gracias a usted, hermana. Y pues yo creo que eso que usted mencionó es algo que de alguna manera, pues prácticamente todos hemos como caído un poco. Yo recuerdo que también anteriormente la Biblia la tomaba como pues un libro que, pues sí, obviamente es el texto sagrado, pero como usted dice, ¿no? Es lo que viene dentro, no el libro físico. Físicamente, pues es solo un libro, pero uno siempre tenía un cuidado especial o lo ponía en un lugar especial o que la Biblia no se puede caer, no se puede golpear, no se le puede colocar nada sobre ella, o sea, todo ese tipo de cosas y de alguna manera uno ha caído en eso. Y como usted dice, bueno, ya gracias a Dios que nos ha permitido conocer cosas nuevas y nos ha permitido conocer la verdad. Y gracias por los hermanos maestros que nos han enseñado también. Y pues la Biblia debemos tomarla también como lo que es, como un libro que debemos estudiar, que debemos meditar, que debemos tomar y muchas veces ni siquiera le hacíamos ni una línea ni una raya porque mejor dicho eso la Biblia no sé, no, yo ahora tengo mis resaltadores y estudio y marco mi Biblia y resalto los textos y todo eso y eso era algo que ni siquiera nos cabía en nuestra mente que pudiéramos hacer. También recuerdo que en una clase uno de los profesores era el que decía que la Biblia era un libro cualquiera, a menos de que yo permita que Dios obre por medio de su Santo Espíritu. Entonces, si yo no le permito al Espíritu Santo que obre en mí, es un libro normal, con historias normales. Entonces, yo debo creer y vivir en esa palabra para que el Espíritu Santo haga su obra. La hermana mencionaba y me hizo recordar lo de los pulseritas de los bebés. Cuando yo tuve a mi hijo, yo apenas comenzaba en el Evangelio y yo también había escuchado toda mi vida acerca de esas creencias. Y la verdad es que yo lo pensé mucho y me como que estaba ahí como que entre que sí, que no, porque yo ya había comenzado a conocer el Evangelio, ya había comenzado a asistir a la congregación de la Iglesia de Dios aquí en Bucaramanga, pero todavía traía esas cosas y yo lo pensé mucho, pues gracias a Dios no lo hice, pero como dice mi hermana, o sea, son todas esas cosas que uno toda la vida ha traído en su mente, todo, y es difícil a veces dejarlas atrás o es difícil sacarla de nuestro pensamiento. También otra cosa que yo pensé mucho acerca de mi bebé era si lo bautizaba, porque ustedes saben que en la Iglesia Católica se bautizan los bebés. Entonces muchas personas me decían que debía bautizarlo y todo, pero yo como que no, porque ahora yo estoy conociendo algo nuevo, ahora yo estoy conociendo a Cristo, Cristo dice esto, la Biblia dice esto. Entonces yo me mantuve así como que ahí esperando y no, y finalmente dije, no, los niños no se bautizan y yo le voy a instruir, le voy a enseñar a mi hijo es en la verdad de la palabra, del Evangelio de Cristo. Y ya cuando él esté grande, pues ya él decidirá. Y esa pues fue mi decisión final. Pero todas esas cosas que traemos a veces son muy difíciles de sacar de nosotros y pues eso hace que nosotros caigamos también en esta práctica
como cristianos. Bueno, la siguiente entonces se llama enoteísmo. Y pues esta es una variante del politeísmo, también se llama o se conoce como monolatría. Dice que reconoce una pluralidad de dioses, pero reserva su culto a uno de ellos, ya sea porque considera a esa divinidad en alguna forma superior a las otras o simplemente porque ese Dios es la deidad de su propia tribu o pueblo. Entonces vemos que esta es una variante del politeísmo, la que vimos anteriormente, ¿no? Así que vemos también este tipo de creencia o esta monolatría que es muy difundida, sobre todo, como decía mi hermana Irma, en aquellas culturas que pues para nosotros eso es algo muy común, tanto allá en México como aquí en Colombia, ese culto a la Virgen o a las diferentes vírgenes, porque si si la religión hindú tiene 300.000 dioses, pues nosotros tenemos como quién sabe cuánta cantidad de vírgenes, ¿cierto, hermana? Entonces, vemos que está la Virgen de Fátima, de Guadalupe, de Lourdes. Aquí en Colombia está la Virgen del Carmen, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Nuestra Señora de las Lajas, creo. Bueno, una cantidad también de vírgenes y también santos. Y pues esta práctica, como mencioné anteriormente, entonces decide cuál de estos dioses o de estos ídolos, de esas figuras, cuál es el que le va a proteger mejor, cuál es el que va a ser superior, el que por acá se escucha mucho, el santo patrono o la santa patrona. Entonces, ¿cuál es el que es superior a las otras o cuál es la más representativa de la tribu o pueblo o del lugar donde yo estoy? Allá en México se escucha hablar mucho de la Virgen de Guadalupe, o por lo menos eso es lo que nosotros escuchamos aquí. Entonces, cada lugar tiene su propia imagen o su propia representación y pues es a quienes ellos rinden culto, ¿no? O consideran su divinidad superior. Bueno, la siguiente, entonces encontramos el dualismo, que esta también es otra variante del politeísmo, pero esta limita a dioses o fuerzas que se oponen entre sí, tales como el bien y el mal. Entonces aquí encontramos a Dios y a Satanás. Y por lo general, un Dios es visto como bueno y el otro como malo. El universo llega a ser el campo de batalla de estos seres, identificados respectivamente con la luz y las tinieblas. Entonces, esto también es algo que escuchamos muchas veces, es algo también muy popular, algo que se escucha como esa eterna lucha entre el bien y el mal. Entonces, nosotros como cristianos, pues técnicamente no somos una forma de este dualismo, porque pues Satanás ni es Dios, ni tampoco es un principio eterno. Sabemos que Satanás fue creado, él fue creado, así como otros seres que nosotros escuchamos en la palabra, como ángeles y demás. El único engendrado, pues fue el Hijo, el único engendrado por el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y pues aunque esté en lucha, Satanás con Dios no es igual, no es igual ni en poder, ni en atributos, ni en nada. Así que Satanás debe someterse a Dios. Así que entonces este dualismo que nos presenta esta mentira de creer que el Señor Jesús o que Dios y Satanás siempre están enfrentados en esa constante lucha cósmica universal. Y pues hay un ejemplo, la iglesia adventista
es parte de esta creencia, pues ellos tienen dentro de su literatura, ustedes saben que ellos tienen una profetisa que, que pues se llama Elena de White, ¿no? Muy, muy conocida también, y pues ella dejó mucha literatura, muchas eh, libros, y hay uno de ellos que se llama El conflicto de los siglos, y pues esto habla y sostiene de que esta lucha que tiene el bien y el mal siempre está presente, siempre esta lucha es constante. Ellos sostienen esta lucha por siempre, pero entonces nosotros sabemos que pues este concepto falla de muchas maneras, porque para que exista una lucha entre ambos, deben estar también en igualdad de condiciones. Satanás de- tendría el mismo poder que Cristo para que la lucha sea pareja, o al contrario. Entonces, Cristo debería rebajarse al nivel de Satanás para poder enfrentarlo o tener una lucha que sea pareja o que sea más justa. Pero nosotros sabemos que esto es imposible. Y pues si hay alguna lucha, de alguna manera exista una lucha, pues es porque Satanás continúa luchando, aunque no va a vencer, aunque sabe que no va a vencer, que ya está vencido, él continúa luchando. Nosotros sabemos que Jesús, que Cristo, que Dios es superior a esto y a todo lo demás. Y además que Cristo ya venció en la cruz, él ya obtuvo la victoria. Así que, pues yo creo que esta lucha no tiene mayor sentido, o por lo menos no es tampoco lo que nos enseña la Biblia o la palabra de Dios. Si tiene algún comentario, hermana Irma, puede hablar libremente. Es, bueno, es algo que se ha venido comentando también entre algunos hermanos, es decir, que Dios, bueno, nuestro Señor Jesús en su calidad de Dios, tiene una lucha con Satanás y así se lo imaginan, ¿no? A nuestro Señor Jesús, teniendo una batalla casi campal con Satanás en el cielo. Y bueno, este es motivo de, de pensar que la ignorancia nos lleva hasta fantasías, ¿no? Y por eso es importante estudiar, porque, y también no compartir mucho el tiempo con personas de otras ideologías, queriendo mostrarles eh, a Dios a nuestra manera, porque si nosotros ya lo intentamos una vez, bueno, entonces tomarlas como amistades y ellos no aceptan, porque muchos hermanos les gusta escuchar tanto prédicas de adventistas, metodistas, pentecostés y algunas nuevas denominaciones que ya existen. Y bueno, ahí viene la confusión, ¿verdad? Porque yo creo que al final terminan por no saber ni a quién sirven, ni a quién siguen, ni a quién adoran. Entonces, tenemos que tener cuidado de no caer en eso, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que tener conocimiento, conocimiento de quién es Dios realmente para no perdernos. Gracias, mi hermano. Claro que sí, hermano. Es muy cierto lo que usted nos comparte. Aunque nosotros sabemos y estamos aprendiendo en esta clase que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe y estamos conociendo las herramientas para hacerlo, pues tampoco es que vamos a tener siempre una discusión con personas de otras denominaciones y una discusión que no va a llegar a ningún lugar, porque es que no es para que nosotros ganemos o tengamos la razón, es para que nosotros podamos presentar las verdades del Evangelio y de Cristo. Pero hay personas que no lo van a aceptar y que no van a escuchar nunca. Entonces nosotros tampoco debemos como
enfrascarnos en esas discusiones o en esas situaciones. Como dice la hermana, pues como una amistad o como un conocido o como una persona cercana a nosotros, porque tampoco nosotros estamos para ser enemigos, pero debemos ser muy cuidadosos con eso. A mí también me pasaba con una hermanita de la iglesia que pues le daba clases y le enseñaba, pero a ella le gustaba mucho escuchar prédicas en Facebook. Entonces ella escuchaba una cantidad de cosas y cuando llegábamos el sábado a la reunión, a la enseñanza, pues ella traía toda esta confusión de todo lo que había escuchado durante la semana. Y era pues muy complicado en ese sentido. Así que sí, hay que ser muy cuidadosos también con lo que escuchamos y con lo que aprendemos porque podemos estar cayendo en una confusión y entonces ya no sabemos distinguir entre lo que es la verdad de la palabra y lo que enseñan otras denominaciones u otras religiones. Y pues hay veces que sí podemos tener una conversación sana con ciertas personas. Yo conozco un señor que es testigo de Jehová. Y pues al principio yo comencé, el señor tiene como 70 años, pero pues es una persona muy, muy agradable y comenzamos a tener conversaciones porque él me transporta a veces y resulta que al principio yo pensé que él era cristiano porque hablábamos de Dios y la forma en la que él me hablaba, pues a mi parecer creí que él era cristiano y resulta que no, él es testigo de Jehová, pero entonces él tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, y entonces en su interpretación y en su forma de hablar y de actuar y en sus opiniones, él habla mucho acerca de Cristo. Entonces, pues bueno, eso también me enseñó a mí que también esas personas pueden, como dijo la hermana, conocer y prepararse bien con la palabra a pesar de su denominación, ¿no? A mí me sorprendió, pero bueno, el Señor tiene un buen pensamiento bíblico, no solamente pues en su denominación o en su doctrina de, de los testigos de Jehová. Y pues eso también es algo bueno, también es algo muy importante que nos ayuda a conocer que las personas también van más allá de su propia denominación o iglesia. Bueno, la siguiente entonces es el panteísmo. Y esta palabra panteísmo se deriva del griego pan, que quiere decir todos, y teos, que quiere decir Dios. Entonces, esto consiste en identificar el universo con Dios. Y hay varias clases de panteístas. Unos consideran a Dios como el alma del mundo y al mundo como el cuerpo de la divinidad. O sea, es decir, que Dios es todo. Y pues también hay otros que consideran que todos los objetos de la naturaleza no tienen más realidad que la existencia misma de Dios. Entonces aquí nuevamente vemos que Dios es todo. Y pues para ellos, para los panteístas, Dios es la base de todas las cosas. Él no creó el mundo. Dios no creó el mundo porque esencialmente Dios es el mundo. Entonces, Dios no es una persona, piensan los panteístas. ¿Por qué? Porque tener una personalidad implica cierta limitación, implica tener límites. Bien, entonces la siguiente es panenteísmo, diferente a la anterior. La anterior era panteísmo y esta es panenteísmo. Y pues esta es una doctrina que intenta combinar tanto las virtudes del teísmo con las del panteísmo. Y pues ellos afirman que el universo es Dios, pero Dios no es idéntico con el universo. Dios tiene su propia identidad. Entonces, bueno, en palabras de Stephen Evans, nos menciona que el universo es en algún sentido Dios, pero Dios es más que el universo. Esto quiere decir entonces que
esta comparación de la relación de Dios y el universo con la relación de una persona con su cuerpo. Es decir, yo dependo de mi cuerpo como fuente de mi experiencia. Yo dependo de mi cuerpo. No puedo estar separada de mi cuerpo, mi espíritu y mi cuerpo. Entonces, el universo también lo trasciende como la mente que conoce todas las posibilidades para eventos futuros. Entonces, es muy similar al anterior, ¿no? Dios es el universo, pero no es todo. ¿Por qué? Porque tiene también su propia identidad. Es algo más que el universo. Tiene como su mente propia. Bueno, la siguiente entonces es el deísmo. Y pues el deísmo, ellos creen en un solo Dios, el cual creó el universo y lo dispuso para que marchara perfectamente y con absoluta precisión. Bueno, esto hasta ahí no suena tan mal. Pero el problema es que ellos dicen que luego de que Dios vio de que todo andaba bien, Dios le da la espalda a su creación y se desentiende completamente de ella. Entonces los deístas ven a un Dios lejano, a un Dios que está apartado de su creación, a un Dios que no se involucra con el mundo, que no se involucra con nosotros, porque bueno, él luego de que vio de que todo estaba bien, después de que creó y vio que todo estaba bien, pues simplemente él le da la espalda al mundo y a su creación. Bueno, después entonces encontramos al teísmo y esta creencia, llamada también monoteísmo, sostiene que existe exclusivamente un Dios. Entonces, este Dios es el único ser supremo y es considerado como un ser personal distinto del mundo. En contraste, pues con el panteísmo que decía que Dios es el universo y el mundo, ¿no? Entonces, aquí vemos a un Dios constantemente activo en el mundo y con su creación. En contraste también entonces con el deísmo que mencionamos anteriormente, en el que Dios le da la espalda a su creación. Entonces, el teísmo afirma que Dios es capaz de autorrevelarse y sabemos, nosotros como cristianos sabemos que Dios se ha revelado al mundo de muchas maneras, de varias maneras, como Él ha querido y principalmente pues vamos a mencionar acá pues la palabra de Dios, porque Dios también ha querido hablar o ha querido revelarse por medio de su palabra, porque esa ha sido su iniciativa. Entonces, Dios es supremo en poder y en todo. Dios es todopoderoso. También en conocimiento, es omnisciente. Y Dios tiene un alto valor moral. Y fue Dios quien creó de la nada a todos los seres y a todo lo que existe. Por eso entonces nosotros somos teístas. Nosotros no somos ni panteístas ni deístas. Nosotros creemos en un solo Dios. Practicamos el monoteísmo. Y pues esta creencia está reflejada en las tres religiones principales del mundo. Hermana, ¿usted sabe cuáles son esas tres principales religiones monoteístas? Bueno, creo es el Islam y no recuerdo cuál Bueno, es la otra. Sí. el judaísmo, sería el judaísmo, el cristianismo Ujú. y el islamismo. Ajá, sí, está bien, mi mente, gracias. Gracias a usted, hermano. Entonces, tanto nosotros, los cristianos, como el islamismo,
provenimos del judaísmo, de ese monoteísmo judaico. Y pues de estas tres grandes religiones monoteístas, nosotros los cristianos, bueno, el cristianismo se distingue de, de las dos anteriores por el hecho de mostrar en qué grado Dios se ha involucrado con su creación. Entonces Dios no nos ha dado la espalda ni nada de eso. Él se mantiene activo y se mantiene involucrado con su creación. Pero más que todo, la, la diferencia más grande está en términos de la encarnación, porque ni los judíos ni los musulmanes reconocen la encarnación de Cristo, de Jesús, y tampoco su obra redentora. Entonces nosotros, los cristianos, sí entendemos que Jesús es Dios y que Él merece toda la gloria y toda la honra y que solo en Cristo nosotros encontramos salvación y redención. Y eso es algo que no reconocen ni los judíos ni tampoco la religión del Islam. Bueno, hasta aquí se ha entendido bien, hermana Irma. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario o se ha entendido bien hasta acá la clase? No, está muy bien, hermanita, sí, hermosa, sí. Lo voy a Bueno, tener que repetir porque entré tarde. bueno, mi hermana. Bueno, entre todos estos conceptos que nosotros hemos visto de Dios, que se han mencionado en la clase, salvo el monoteísmo o teísmo, los demás son deficientes, como ya pudimos ver. Entonces vamos a ver como un pequeño resumen por qué. Entonces recordemos que el panteísmo en todas sus formas despersonaliza a Dios y también destruye su carácter moral porque llama divino tanto al bien como al mal. Entonces, así Dios sería el autor del mal. Y en general, el panteísmo no distingue entre Dios y el universo. Para los panteístas son idénticos. Hay una frase que dice, Dios menos el universo es nada. Entonces, esta creencia es muy deficiente. También encontramos en contraste con la posición cristiana, nosotros somos teístas, señala que el universo depende cada momento de Dios para su existencia. Y pues Dios, nosotros creemos que Dios depende, que el universo depende de Dios, perdón. Y ellos creen que Dios no depende. Perdón, me confundí. En contraste a ellos, nosotros los cristianos creemos que el universo depende cada momento de Dios para su existencia y que Dios no depende de ninguna manera del universo para la suya. Dios no depende del universo, ya que fue Dios quien creó, quien hizo tanto al mundo como al universo y a todas las cosas que hay en él. Y pues acá tenemos una cita de Pablo que se encuentra en Hechos 17, 24 al 28 y nos recuerda que Dios no habita en templos ni de hechos de manos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Así que Dios, menos el universo, todavía sigue siendo Dios. Y aunque el universo y el mundo no existieran, Dios no dejaría de ser Dios. Entonces, entendiendo esto, el politeísmo rebaja y destruye su pretensión exclusiva de ser Dios. Si muchos dioses pueden ayudar o pueden perjudicar y ninguno de ellos puede hacer todo, entonces nosotros deberíamos dividir nuestro culto entre todos ellos. Y eso no es así, porque solo hay un Dios. Entonces, no está bien esta idea, este concepto de que podemos buscar a otros dioses o que hay muchos dioses que puedan ayudar a Dios, porque Dios no necesita de esto, Dios no necesita ayuda, no necesita más intermediarios, Dios no necesita que nadie
interceda por nosotros, porque nosotros sabemos que solamente está Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo podemos llegar a Dios por medio de Cristo. Así que Dios no necesita más medios o más intermediarios para relacionarse con nosotros. Tampoco necesita que nadie le ayude de ninguna manera, ni para bien ni para mal. Bueno, también el deísmo es muy deficiente porque considera que el mundo es un sistema cerrado y que Dios está afuera. Y pues así de esta manera niegan el control providencial de Dios dentro de todos los eventos que hay en este mundo y también las intenciones milagrosas de Dios en este mundo y pues toda su participación con nosotros, su relación. Entonces, esta idea también es muy deficiente. Bueno, solamente el teísmo solamente el teísmo deja lugar para la creación y el control del universo por Dios. Entonces, por eso nosotros somos teístas. Solamente el teísmo le concede o acepta ese control del Dios Todopoderoso y de su benéfica disposición para nosotros, que somos su creación. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase. Con este tema terminamos la clase de hoy. La siguiente semana, entonces continuamos con esta unidad. Eh, Hay algunas actividades que tenemos pendientes. Les recuerdo que les había dejado de tarea buscar las principales razones que se tienen para negar la existencia de Dios. Y también, pues quisiera dejarles esta tarea, hacer una investigación acerca de estas tres creencias o estos tres movimientos o corrientes de pensamientos: ateísmo, gnosticismo y naturalismo. Pues básicamente buscar qué es y cuál es la filosofía o los planteamientos que cada uno de ellos tiene acerca de Dios, qué creen o qué piensan ellos acerca de Dios. ¿Listo, mi hermana? Sí, creo que se pausó. Ah, bueno, ya pudo anotar la tarea. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, mi querida hermana, gracias por acompañarme a esta clase. Espero que les haya gustado la clase, que se haya entendido todo. Claro que sí. También que podamos repasar y que se pueda meditar en estos conceptos para que nosotros tengamos pues una idea general de todas estas ideas o estos planteamientos que el hombre ha tenido acerca de la existencia de Dios y también ver cómo pues en realidad de muchas maneras se ha manifestado tanto en nuestra sociedad o en nuestro entorno como también en nuestra experiencia de vida y en nuestro cristianismo, pero ya tenemos conocimiento de esto y ya pues somos conscientes de que algunas cosas que hicimos pues ya no se deben seguir haciendo, pero como dijo mi hermana, es muy importante que tengamos conocimiento acerca de todo esto porque pues entonces ya no tenemos, ya no vamos a ser como ese pueblo que pereció por falta de conocimiento, sino que nosotros pues sí tenemos estas verdades que el Señor nos está presentando en este momento para que podamos vivir en ellas. Muchas gracias, hermana, que Dios le bendiga, que tengan un bendecido día y que tengan un muy buen fin de semana. Que el Señor les acompañe en todos sus asuntos y también el sábado en cada una de sus congregaciones, que tengan un buen tiempo de sábado con todos los hermanos.
Bendiciones, mi querida hermana. Paz.